Si uno no es consciente de qué términos de utilización ha aceptado en ese sistema que está utilizando, sobre todo cuando responde a un sistema de utilización gratuita en el que no se requiere ningún tipo de contraprestación económica, al final el precio es la información que estás subiendo. Y ahí sí que hay que siempre estar especialmente atentos a ver qué es lo que se comparte con el chat de la IA. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. En esta ocasión tengo el placer de estar con Belén Pose, la directora de Asesoría Jurídica Corporativa de la compañía de seguros ARAG. Belén, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy buenas, Martín. Encantada de compartir este ratito contigo. Espectacular, un placer para mí también. Para romper el hielo, cuéntanos un poco cómo has dado con el sector asegurador y también con este rol en ARAG. Pues mira, como suele pasar con las historias largas, pues casi que por casualidad, porque mi historia con ARAC y con el sector asegurador ya ha pasado la frontera de los 28 años. Empecé muy jovencita y, como te decía, un poco por casualidad. En aquella época, ARAC era la única o de las poquitas empresas que ofrecían contratos laborales a los abogados. Estamos hablando de los años 90 del siglo pasado, porque yo ya peino algunas que otras canas. Y bueno, y en aquella época, pues yo como abogado estaba buscando trabajo para compatibilizar con el ejercicio de la profesión. Yo ya me puse a ejercer como abogado por mi cuenta y la verdad pues apareció una opción que era muy interesante y era en el departamento de asesoría, bueno, de asistencia jurídica telefónica que tenía ARAC, que hacía poquito que lo había abierto, era en un momento en el que las compañías especializadas en defensa jurídica, como es el caso de ARAC, daban el salto de temas muy relacionados solo con el mundo del automóvil a todo lo que era el ámbito jurídico de otros sectores y bueno, pues empecé ahí. De ahí fui evolucionando, estuve ocupando diferentes puestos en lo que es el área de siniestros de la compañía y en el año 2008, coincidiendo además con el nacimiento de mi segundo hijo, pues me ofrecieron hacerme cargo del puesto de lo que era la dirección de asesoría jurídica corporativa. Entonces ahí dejé un poco, nunca del todo, pero un poco lo que es la vertiente de los siniestros y pasé a ocupar esta posición más desde un punto de vista corporativo y actualmente me encargo de los temas legales para España, para Portugal y para Andorra y además de lo que es la pura función de dirección de asesoría jurídica, en este caso corporativa, también tenemos encomendado lo que es la función de compliance, de cumplimiento normativo a nivel local y la función de delegado de protección de datos local. Digo local porque, bueno, al final somos sucursales y nuestra matriz ahora está en Alemania. Y bueno, eso es todo, que se resume rápido, pero en el día a día es muy intenso y muy variado. Clarísimo. Hemos conversado de justamente destinarle un espacio importante de la conversación a tratar de, más allá de los casos de uso de inteligencia artificial, es, bueno, la mirada desde el punto de vista legal de las implicancias que esto puede tener, no solamente en la aplicación de las compañías, sino que también a nivel persona física. Entonces, si tuviésemos como que enumerarlos, como para entrar de a poquito, ¿cuáles cree que son los principales desafíos legales que enfrenta la implementación para una corporación como ARAG, pero para cualquier también empresa, casos de uso de inteligencia artificial? Antes de entrar en lo que es la relación como tal, es decir, está claro que hay una serie de circunstancias o de casos de uso en los que la inteligencia artificial puede ayudar especialmente y puede catapultar todavía más el proceso de transformación digital que está experimentando el sector asegurador exactamente igual que el resto de los sectores. Entonces, evidentemente ahí tenemos una serie de casos de uso que están muy claros, el diseño y el desarrollo de los productos, el ámbito de fijación de precios y la suscripción, también en el apartado de ventas y de distribución, como no,
en los servicios de atención al cliente, también en aspectos más internos como puedan ser la prevención de pérdidas y desde luego y de una manera también preponderante en la gestión de los siniestros. Pero más que a la relación a la hora de referirnos a los principales desafíos legales, al estar en un sector como es el asegurador, en el que todo el desarrollo de la actividad está sometida a un entorno normativo muy estricto, tenemos una cuestión de hiperregulación en muchísimos aspectos. Y además tenemos también lo que es la vigilancia permanente del supervisor de seguros. Entonces, claro, muchas veces se tiende a enfocar, vale, nuevas tecnologías y entre ellas la inteligencia artificial por excelencia van a llevar aparejados nuevos riesgos, está clarísimo. Pero siempre me gusta hacer una reflexión antes de entrar a analizar esos riesgos. Aquí en el sector asegurador tenemos como una realidad de doble filo. El hecho de tener esa hiperregulación y esas exigencias supervisoras nos obligan y entonces nos otorgan la ventaja de ir como muy adelantados respecto de otros sectores en el sentido en que ya hemos tenido que desarrollar una serie de cuestiones para cumplir con otras normativas propias del sector que a la vez acaban ayudando también a estar en una mejor posición a la hora de poder utilizar soluciones de inteligencia artificial siempre con garantías y de manera responsable. Está un poco en el ADN del sector asegurador. Con lo cual, claro, al final los desafíos legales son los mismos que cualquier otro, pero con un componente adicional, por un lado, esa hiperregulación y esa hiperexigencia nos ayuda a tener ya unas estructuras que muchas veces se pueden adaptar mucho más fácilmente para dar cumplimiento a las exigencias normativas que nos puedan venir por todos los lados, pero también al mismo tiempo nos encontramos con la paradoja de que todavía tenemos mucha normativa en el sector asegurador que es del siglo pasado y de antes de que yo empezara a trabajar en ARAC y que de por sí no está adaptada, ni muchísimo menos a estos nuevos estadios. Simplemente basta decir que la Ley de Contrato de Seguros tiene ya más de 40 años y aunque es una ley muy robusta y con muchas virtudes, es evidente que no está adaptada. Entonces ahí sí que el riesgo también que tenemos es que muchas veces al intentar ir a aplicar todas esas potencialidades nos encontramos con un entorno que a lo mejor no nos deja desarrollar tampoco todas esas potencialidades. Y eso es un poco como el eje en torno al que gira cualquier otro desafío legal al que nos tengamos que enfrentar. Y en ese sentido, el 1 de agosto de este año, la Unión Europea anuncia que entra en rigor la nueva ley de inteligencia artificial. Considerando esto que comentabas, ¿no? De este entorno legal para aplicar justamente inteligencia artificial, ¿cuáles serían los principales aspectos que una compañía a la hora de adoptar este tipo de tecnología debería tener en cuenta para no estar del otro lado de la mesa? Pues mira, de entrada hay que prestar especial atención a los riesgos que la propia normativa define a la hora de establecer qué sistemas de inteligencia artificial van a estar prohibidos o van a requerir de una regulación más exhaustiva y de unos mayores controles. Los riesgos, los básicos que determinan las medidas más rigurosas, por así decirlo, evitar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, raza, situación socioeconómica o cualquier conducta anterior, antecedentes, precedentes. Ser muy cuidadoso con el tema de evitar los sesgos en los algoritmos que se utilizan en la toma de decisiones. Desde luego, la intrusión en la privacidad. Aquí tenemos el juego conjunto del binomio entre, por un lado, el reglamento de inteligencia artificial y, por otro lado, la normativa ya existente en materia de protección de datos, representada sobre todo con la aparición estelar del Reglamento Europeo de Protección de Datos en el año 2018 y después también, lógicamente, el cuarto riesgo así definido por parte de la normativa, el tema de evitar cualquier tipo de manipulación de las formas de pensar y de actuar. Estos riesgos, el que menos debería afectar es el tema de la manipulación, porque en principio en lo que es la práctica habitual o los casos de uso de inteligencia artificial que tienen aplicación práctica en el sector de los seguros, pues no debería de estar, no debería ni de asomar, pero sí que hay cuestiones relacionadas evidentemente con los sesgos en los algoritmos, con la intrusión en la privacidad por descontado, especialmente en algunos ramos del seguro en el que nos encontramos por un lado que
La utilización o el acceso al dato personal del asegurado puede ayudar a mejorar las condiciones de acceso al seguro, a tener productos mucho más adaptados a sus necesidades, pero al final también hay ahí todo un tratamiento de dato personal que, sobre todo cuando cruzas la frontera del dato médico, es particularmente delicado. Y en este sentido, yo recuerdo, y hace ya bastantes años, pero recuerdo una conferencia a la que asistí en la que participaba una doctora que además, claro, ella, todos los demás éramos abogados, técnicos de siniestros y ella era doctora y tenía su visión médica. Entonces, claro, lo que desde el punto de vista jurídico en muchos casos se veía, pues eso, una vulneración del posible derecho a la privacidad, ella lo veía mucho más como la posibilidad de, teniendo acceso a esa información, poder ayudar al paciente a mejorar sus costumbres, sus pautas, sus comportamientos, porque además indirectamente eso también iba a contribuir a mejorar la prima que podía tener que pagar por el producto. Entonces, es evidente que aquí hay muchas consideraciones de carácter ético que rápidamente van apareciendo y se mezclan. Y bueno, es otra de las cuestiones que evidentemente hay que tener muy, muy en cuenta. Así a nivel de riesgos. Luego, pues evidentemente dentro de lo que son los sistemas prohibidos, con la decisión final que se ha tomado a la hora de establecerlos en el reglamento, en principio no nos deberían afectar para nada al sector asegurador, y sí que en lo que son los sistemas de alto riesgo, pues sí que hay algunas cuestiones que nos van a afectar. En algún caso nos van a afectar a nosotros y a cualquier otra empresa, porque es sobre temas de gestión de personal. Entonces ahí nos afectan no tanto en nuestra condición de asegurador, sino en nuestra condición de empleador, pero lógicamente también todo el tema de los sesgos, la discriminación, ahí tenemos que ser cautos y ser muy rigurosos a la hora de aplicar todos los requerimientos que nos va a imponer la normativa poco a poco, porque aunque es cierto que la entrada en vigor inicial, vamos a decirlo así, fue el 2 de agosto, el mapa de los diferentes momentos en los que entra en vigor cada una de las previsiones de diferentes apartados del Reglamento de Inteligencia Artificial es un poquito galimatías y tiene hasta 4 momentos más, a los 6 meses de la entrada en vigor, a los 12 meses, a los 24 y a los 36. Eso también ayuda a ir haciendo una aplicación progresiva en muchos aspectos. Y este episodio es traído por Folio, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Excelente. Y quizás aterrizándolo incluso más, obviamente creo que el boom de la inteligencia artificial se tiene que ver por la capacidad que tuvo, obviamente después otros lo siguieron, pero el chat GPT de poder literalmente entrar en todas nuestras vidas, nuestras casas, por ponerlo, por su facilidad de aplicación. Literalmente es chatear con un sistema inteligente que me permite resolver un montón de preguntas que puedo hacer con datos estructurados y no estructurados. El caso de negocio también es bastante claro, analizar documentos, analizar planillas Excel, y varias de las personas que están escuchando aquí seguramente lo utilicen en su día a día, incluso para redactar mejor un correo. En ese sentido, ¿qué prácticas le recomendaría a una persona, llámese en un ambiente de gran empresa o en una pyme, cuando interactúa con un sistema como el ChatGPT en este caso, que obviamente está muy por detrás utilizando inteligencia artificial, que quizás no está ni siquiera entrenado con todas las características que permite cumplir con la normativa de la Unión Europea? Quizás sí, quizás no, hay partes que no sabemos. Sí, sobre todo, pues les alertaría, especialmente, pues eso, cuando se produce esta utilización así como un poco autónoma, por así decirlo, o que no está dentro de un sistema estructurado que se está utilizando de manera ya prevista y organizada dentro de una organización donde ya te van a venir unas pautas, unas recomendaciones, una guía de uso de inteligencia artificial. Sobre todo les alertaría de algunas cuestiones. Está, por un lado, el tema, este es el típico que sale casi siempre en primer lugar, el de la protección de datos. Hay que ser muy cuidadosos porque posiblemente en el momento en que se sube la información al chat para pedirle que relacione, que facilite, si tú estás alimentando o facilitando datos personales de determinadas personas que no han autorizado ese tratamiento, ya es que estarás cometiendo una infracción gravísima desde el punto de vista de protección de datos. Pero
Este suele salir y suele ser muy consciente para todo el mundo, ¿no? Uy, dato personal y demás. Pero hay otra cuestión que es también muy delicada y para una pyme puede ser igual de importante que para una gran empresa. Y es todo el tema de la normativa de protección de secretos empresariales. Si tú coges determinada información y se la subes al chat correspondiente de turno de la IA para que te prepare una bonita presentación o te haga no sé qué, tú estás primero que estás vulnerando la ley y posiblemente, depende de lo que hagas, hasta puedes llegar a incurrir en un delito de revelación de secretos. Entonces, toda la parte de protección de secretos empresariales ahí es también muy importante. Luego hay cuestiones relacionadas con los derechos de autor, que ahí no es tanto la persona que lo sube, pero sí que hay toda una problemática sobre quién tiene los derechos de autor de determinadas creaciones realizadas por la inteligencia artificial. En la mayoría de los sistemas del mundo no cabe la posibilidad de que el sistema de inteligencia artificial sea titular de ningún tipo de derecho de autor, porque excepto en el caso de Sudáfrica, todas las normativas, al menos todas las que yo conozco, exigen una persona física para ser titular de esos derechos. Entonces ahí también se abre toda una gama muy interesante de temas jurídicos para debatir y para tratar y que seguro además acabará transformando la normativa en esta materia. Otro aspecto muy delicado también es el de los menores. Ahí lo normal es que para el tipo de utilización que tú estabas describiendo no tenga por qué darse, pero sí cuando utilizamos sistemas de inteligencia artificial en entornos que van dirigidos especialmente a menores, pues todo el tema que comentábamos antes sobre los riesgos que hay que tener en cuenta se despliega totalmente. Y bueno, yo creo que estos serían como los más destacados y sobre todo eso, a las pymes que piensen no solo en la protección de datos, que piensen también en sus secretos empresariales, que si uno no es consciente de qué términos de utilización ha aceptado en ese sistema que está utilizando, sobre todo cuando responde a un sistema de utilización gratuita en el que no se requiere ningún tipo de contraprestación económica, al final el precio es la información que estás subiendo. Y ahí sí que hay que siempre estar especialmente atentos a ver qué es lo que se comparte con el chat de la IA. Efectivamente, o sea, creo que ese es un mensaje muy claro, ¿no? O sea, hablabas como de estas tres patas, la protección de datos personales, los secretos empresariales y obviamente quiénes interactúan, el tema de la edad. Sí es importante, o por lo menos de mi parte, comentar que, como bien decías, sobre todo los sistemas gratuitos o de muy poco coste, habitualmente tienden a ser ecosistemas donde el propio sistema de inteligencia artificial lo que tiene es una gran cantidad de información para seguir mejorando. Y para nada necesariamente tienen malas intenciones, simplemente que quizás no estás cumpliendo con la normativa. Porque en realidad sí que es un sistema que puede entrenarse por diferentes motivos y estás compartiendo o información personal o información de secreto empresarial. Ahora bien, existen un montón de estas soluciones porque obviamente tanto OpenAI, los creadores del ChatGPT, como las diferentes compañías que brindan estas soluciones de inteligencia artificial han creado ambientes cerrados que tú puedes contratar y que efectivamente no están liberando esa información al público. Entonces, esto es un poco lo que decías de, bueno, si la compañía lo trae, si verifica que efectivamente, en el caso de una compañía como Arac, ¿no? Verifica que efectivamente el ambiente sea cerrado, que no haya distribución de información para otras entidades, se puede cumplir con la normativa también. Pero sí, como todo, precisa un cuidado especial. Creo que ese es el mensaje que estás transmitiendo. Efectivamente. Genial. Bien, y quizás como para ir cerrando un poquito más en los casos de uso y dentro de obviamente lo que puedas comentar, dentro de ARAG, que tú dices que tienes como ese contacto, digamos, con la realidad, no solamente desde el punto de vista interno legal, sino que también de la realidad del negocio, ¿cuáles son aquellos casos de uso de la inteligencia artificial donde lo están implementando? Y si quieres, dale un poquito el condimento de, bueno, cómo es la estructura de cuidado de la normativa justamente para que esto se pueda aplicar que sea útil para el usuario, para el trabajador o para el cliente final, pero que a su vez respete también todas las características legales que tiene que tener. Sí, pues la verdad es que Ara que en esto es bastante pionera ya desde hace bastantes años. Claro, ahora tenemos este boom de la inteligencia artificial desde el punto de vista de lo que es la inteligencia artificial generativa, pero evidentemente inteligencia artificial es un concepto mucho más amplio y las compañías ya llevan también tiempo utilizando soluciones, quizá no en la parte generativa, pero sí con otros tipos de inteligencia artificial. También en la parte generativa
definitiva, como te comentaba, pues sí, Arac ha sido particularmente pionera en esto, porque tiene integrado dentro de lo que son sus objetivos estratégicos para el año 2030, pues el hecho, bueno, hay uno que nos definimos como Smart Insurer. Entonces, en esa parte, lógicamente, hay toda una serie de desarrollos en materia de inteligencia artificial, como tú muy bien decías, en base a esa utilización de silos, ¿no? De silos para que la información de la compañía esté siempre correctamente salvaguardada y para intentar aprovechar al máximo el potencial de aprendizaje que tiene la herramienta o que tiene el sistema a la hora de, bueno, pues sobre todo de mejorar a nivel, por un lado, de cara hacia adentro, pues a nivel de eficiencia y de exactitud. Es básico el disponer para las organizaciones que desarrollen este tipo de aplicaciones o que utilicen este tipo de aplicaciones. Luego, si nos da tiempo, sí que quizá sería bueno hacer un matiz sobre el tema de la figura del desarrollador y la figura del usuario en el reglamento, porque eso también es un aspecto importante. Pero bueno, al final sí que es fundamental tener una guía de uso de esa inteligencia artificial y transmitírsela de manera clara a toda la plantilla, a todas las personas que trabajan en la compañía. La tentación de utilizar mecanismos de inteligencia artificial fuera del silo puede existir o puede darse. Hay que tomar medidas también para evitar que esto se produzca y, sobre todo, en cuanto a lo que es el uso de la propia, hay que tener muy claras también precisamente para no incidir, porque por mucho que tú tengas un silo en el que tú desarrollas y entrenas a tu propia, entre comillas, o de propia inteligencia artificial, los problemas de cumplimiento de normativas siempre van a estar ahí. Entonces, si no se empieza dando unas pautas y dando una formación clara a las personas sobre cómo tienen que utilizar esa herramienta y qué es lo que pueden compartir y qué es lo que no y en qué contexto pueden o en qué contexto no pueden, pues realmente los resultados pueden ser problemáticos. Nosotros empezamos ya al inicio de los tiempos prácticamente en este tema con algunas indicaciones elaboradas en forma de borrador inicialmente, porque claro, también ocurre, como siempre, que la realidad se mueve mucho más rápido que lo que a ti te dé tiempo de reglamentar, ¿no? O de decir cómo se tiene que utilizar. Pero si se hacen las cosas bien y en su orden, realmente los resultados son muy interesantes y más allá de los casos de uso básicos, ¿no? De ayúdame a redactar esto mejor o ahora explícamelo pues como si fuera un niño de 5 años, que también puede ayudar a la hora de alcanzar otro objetivo histórico del sector asegurador, que es el de conseguir una mayor transparencia a la hora de que llegue su actividad al destinatario final, a los asegurados, a los consumidores en general. Es básico el hacerlo por un orden. En nuestro caso, además, se decidió abrir esta posibilidad pues prácticamente a toda la plantilla. Es decir, se ha dado opción a todo el mundo que de alguna manera quiera probar, quiera utilizar e incluso pues también tenemos un programa de champions que llamamos, de personas particularmente interesadas en la utilización de estas soluciones, que de alguna manera lo que también buscamos es que ayuden al resto de compañeros de los respectivos departamentos a poder exprimir al máximo las posibilidades, insisto, siempre de manera responsable y con un control adecuado. Entonces, lo estamos utilizando para bastantes temas, incluso a nivel de las diferentes sucursales también de ARAC. Somos un grupo, como comentaba al inicio, con la matriz en Alemania, tenemos presencia en muchísimos países europeos y también en Estados Unidos, y hemos descubierto también que en los diferentes talleres que hacemos conjuntos entre las diferentes sucursales, esta cuestión es tan transversal y tan igual para todos, que también la experiencia de los otros países y el hecho de llevar el proyecto conjunto para toda la organización, creo que nos está ayudando a sacar grandes frutos de la experiencia. Estupendo. Me quedé con algo que comentabas sobre la diferencia entre el desarrollador y el usuario. Si querés, demos un poco de contexto con eso y ya cerramos la conversación. Sí, porque creo que es importante. Siempre, claro, el reglamento de inteligencia artificial, pues al final, sobre todo, impone muchísimas obligaciones a los productores, ¿no? A los que crean las soluciones de inteligencia artificial. Después, en un segundo nivel, pues tenemos a los importadores y a los distribuidores. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que también tenemos a los usuarios y esos usuarios, pues muchas veces se convierten en desplegadores que, a su vez,
tratan esa solución o la adaptan a sus circunstancias o a sus necesidades, y cuando ese grado de desarrollo tiene unos determinados niveles, hay que ser conscientes de que ese concepto de usuario ya no es un usuario, vamos a llamarlo, pasa a ser un usuario profesional, que por tanto también se ve afectada por algunas de las previsiones que de entrada son predicables de los proveedores. Y eso también es un tema en el que las compañías tienen que poner especial atención. Estupendo. No es solo quién la desarrolla, quién la distribuye, sino también quién la usa, parte importante del cumplimiento en general. Y más allá del cumplimiento, también es para la propia protección de la compañía y empresa, ¿no? O sea, el cumplimiento normativo, bueno, o la normativa busca una mejor interacción de todos con herramientas muy potentes, como en este caso la inteligencia artificial, y que en teoría hacen a una sociedad mejor. Y eso creo que es un poco también la lógica. Uno puede estar más o menos de acuerdo en alguna implantación de ello, pero creo que también tiene como esa mirada social. No es simplemente por cumplir una regla, es ok, estoy contribuyendo a un lugar mejor, básicamente. Sí, sí, sí. Al final se trata de mejorar la industria aseguradora poniendo en el centro la protección de los intereses de los asegurados y de los consumidores. Creo que eso es la clave de una utilización adecuada de todas estas posibilidades que se nos abren. Exacto. Belén, muchísimas gracias por esta conversación, por este espacio, intercambio de conocimiento. Esperamos que también la audiencia haya podido aprender un poquito. Hay una pata de asustarse quizás un poco, pero para tomar acción y no para dejar de utilizar este tipo de sistemas que, como bien sabemos, llegaron para quedarse. Así que bueno, gracias por este contexto que le has brindado hoy también a la audiencia. Muchas gracias, Martín. Un placer haber podido compartir este ratito y encantada de hablar de un tema que además a mí me resulta apasionante. Hasta la próxima. Muchas gracias.